Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Declarando siempre la palabra de bendición para todos y cada una de las personas que tienen en bien reunirse todos los domingos a partir de esta hora por esta plataforma de Instagram para llevarles a ustedes el tema que de una u otra forma Dios nos permite conversar. Damos gracias a las personas que ya han comenzado a conectarse. Gracias por todos aquellos también que se conectarán a lo largo y ancho de este mensaje. La number one today, como se dice, es Crisbel Delgado. Bienvenida, Crisbel, un abrazo para ti, para Moisés, para toda la familia, ministros competentes de un nuevo pacto que desarrollan pues un ministerio de adoración y alabanza. Bendecidos todos, bienvenidos. Fíjense, por supuesto, damos gracias a nuestro Padre, por si se nos había olvidado. Damos gracias a nuestro Padre por el día de hoy y por esta palabra que nos permite estar en contacto. ¿Ok? Saludos para todos. Fíjense, hay algo que quiero aprovechar al máximo el tiempo de hoy, porque hay mucha tela que cortar. Y para ello quiero solamente pero muy brevemente traerles qué fue lo que hablamos el domingo pasado. El domingo pasado comenzamos un tema que lo llamamos lo que puede hacer la gracia. Lo que puede hacer la gracia. Contestando una pregunta, o las preguntas que siempre surgen, que es ¿qué ha hecho la gracia en ti? Saludos a Ana Margarita allá en Panamá. Gracias por estar conectada, Margarita, por siempre ese apoyo incondicional para nuestro ministerio. Fíjate, lo que puede hacer la gracia, ¿qué ha hecho la gracia en ti? El domingo dijimos que la gracia, que hay muchas dispensaciones, que la gracia es eterna de principio a fin, pero como dispensación se inició después de la cruz. Yo particularmente digo que se inició cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Desde ahí se inicia esa dispensación. Ok. La gracia, hablábamos el domingo, que transforma nuestras vidas, hace una transformación en nuestras vidas soberanamente. ¿Qué quiere decir soberanamente? Que donde nosotros no participamos, donde no participa ningún hombre, sino que es Dios por su soberanía que decide salvarnos, decide transformarnos, justificarnos, renovarnos, regenerarnos, y algo bien importante, que Él decide por sí mismo formarnos. Ojo, dije el domingo que no era una formación teológica, aunque eso ya es una iniciativa personal de cada quien. Es una formación de Cristo en nosotros, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que: hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Morfotei es la palabra en griego. Morfotei. Hasta que Cristo sea formado, hasta que Cristo se vea en ustedes. Eso fue lo que quiso decir Pablo. Bienvenida Thaís y por supuesto su amado esposo Luis Gainza, ministros también competentes de un nuevo pacto allá en el Ecuador, desarrollando de una u otra forma el ministerio que Dios les ha entregado como pastores. Ok, bienvenidos todos. Me da mucha pena no poderlos saludar a todos. Creo que Gemalie también está por allí, la pastora, la esposa del pastor Héctor Rodríguez allá de Maracay. Bueno, quisiera saludarlos a todos, quisiera darles un abrazo así, como dice una discípulo mío, rompehueso. Mira,
Eso a grosso modo fue lo que dijimos el domingo pasado. El tema es bien interesante, yo lo escuché el día miércoles, bien interesante, un tema que se las trae, pues. Pero hoy quiero dar una extensión a ese tema, extenderlo. Aquello fue lo que Dios puede hacer por nosotros, o que la gracia puede hacer con nosotros como punto número 1. Hoy vamos a desglosar varios temas, varios puntos, bien interesantes. Vamos a empezar con los puntos que quiero desglosar el día de hoy. El primero, la gracia nos fortalece, oído. Recuerden que la gracia, desde el concepto personal que yo doy a la gracia, es la mayor expresión del amor de Dios para con la humanidad. Ese amor incondicional, inconmensurable, inescrutable, ese amor inefable, ese amor que sobrepasa las mentes de cualquier persona. Ese amor, el amor hacia la humanidad, no es el amor solamente hacia unos religiosos, unas cuantas personas, no, es el amor hacia la humanidad completa. Ahora fíjate, el primer punto que voy a desarrollar hoy, la gracia nos fortalece, preste bien atención a este punto, nos fortalece en medio de las debilidades, Lastimosamente todavía hay personas que enseñan que hay que orar para que Dios nos quite una debilidad X o Y. Hay que orar para que Dios nos quite una debilidad X o Y. Otros van un poquito más allá. Hermano, tienes que ayunar 3, 4, 5, 10, 40, 50 días. O tienes que hacer vigilia todos los viernes. En fin, poniendo carga sobre los hombres para quitar una debilidad. Y resulta que ese no es el plan de Dios. ¿Por qué no es el plan de Dios? Leamos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. En esa oportunidad, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, se da cuenta que él tiene un aguijón. Él lo conceptuó como un mensajero de Satanás que venía y lo abofeteaba. Y que por lo cual él le había pedido a Dios en 3 oportunidades que se lo quitara. Dios mío, quítame esto. ¿Tú sabes cuántos ayunos tal vez hizo Pablo y vigilias y cuántas noches se trasnochó para decirle a Dios, Dios, por favor, quítame este aguijón? Lo hizo en 3 oportunidades. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y él le preguntó, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjate, mi poder se perfecciona en la debilidad. Significa entonces que si no tenemos debilidades, Dios no puede perfeccionar su poder en nosotros. Voy a repetirlo para que quede bien grabado, ¿no? Si no tenemos debilidades, Dios no puede, entonces se ve limitado para perfeccionar su poder en nosotros, porque Él perfecciona su poder en la debilidad. Ay, nosotros estamos orando quítame esta debilidad. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo soportaré yo esto, Señor? Ayúdame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos días de ayuno tengo que ofrecer? Aleluya. No. Dios se fortalece en la debilidad. Algunos dicen en tu debilidad, pero dicen la debilidad como para englosarlo todo. Entonces, Dios no nos quita las debilidades de la carne. No, Dios no nos quita las debilidades de la carne. Nos fortalece para que enfrentemos esas debilidades y la venzamos. Es decir, la tengamos a raya, las controlemos, porque ellas van a estar siempre por todos los días, los años que vivamos en este cuerpo. Ellas van a estar allí porque pertenecen a esta naturaleza.
Entonces quedó establecido en 2 de Corintios, repito, capítulo 12, versículos del 7 al 10, que él le pidió, le rogó a Dios, le rogó, le suplicó, por favor, quítamelas. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. ¿Por qué bástate mi gracia, hermanos? Porque cuando nosotros conocemos la palabra de gracia, entendemos lo que esa palabra significa para nosotros, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ese nuevo pacto que comenzó a regir una vez que Él fue resucitado y glorificado. ¿Ok? No te lo pierdas. Cuando Él presentó su sacrificio en los cielos, en la eternidad, allí comienza un nuevo pacto. Y por eso, cuando tú entiendes quién eres después de la cruz, que eres bendecido, escogido, elegido, que eres introducido dentro de un propósito eterno, que eres conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo, y por si eso fuera poco, eres predestinado para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Cuando tú logras entender eso, entonces eso es más que suficiente para enfrentar las debilidades. Porque cuando la debilidad venga y baje tu autoestima, la gracia te trae a tu mente que eres más que vencedor, te trae a tu mente que eres un predestinado, que eres un escogido, que eres un elegido, que eres un bendecido. Entonces por eso Dios, cuando este hombre le muestra, Señor, mira, por favor, quítame esta debilidad, así te puedo servir mejor, Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Cuando entiendas lo que significa mi gracia, entonces eso va a ser más que suficiente para sobrellevar las debilidades. Ni pendiente vas a estar de ellas. Yo me imagino que Pablo se rascó la cabeza y dijo, oye, eso como que lo entiendes tú nada más, Señor. Pero bueno, yo tengo tu espíritu, vamos a ver cómo resuelvo esto. Y un poco más adelante, ojo, porque nosotros lo vemos en versículos, pero no sabemos cuántos años pasaron, cuántos meses, cuántos días. Porque él lo escribió de su experiencia. Yo puedo redactar un documento en 10 minutos. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que yo aprendiera a redactar el documento en 10 minutos? Bueno, entonces Dios le contesta, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, si no tenemos debilidades, limitamos a Dios a que su poder se perfeccione en nosotros. Eso tiene que estar claro allí. Voy a avanzar porque el tiempo pasa y, como dijo Juan Gabriel, es muy cruel amigo. Yo digo que es un buen amigo, pero él decía que era cruel amigo. Entonces, Pablo, por medio de ese aguijón, es decir, esa debilidad, usado por Dios para evitar que Pablo se enalteciera sobremanera a causa de las grandes revelaciones que estaba recibiendo en ese entonces, Pablo, una vez que ve todas estas cosas, Pablo dice, wow, ya entendí. Fíjate, primero se rascó la cabeza y después entendió y dijo estas palabras. Por tanto, no te lo pierdas, dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Fíjate esto, ¿ves? Primero él estaba orando y 3 veces le había rogado al Señor para que se las quitara. Y ahora él dice, no, después que entendí, ahora me voy a gloriar en mis debilidades. Me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me voy a gloriar en mis debilidades. No voy a orar para que Dios me las quite. No, me voy a gloriar sobre ellas. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a Dios por medio del poder de Cristo que repose sobre mí. ¡Wow! ¡Qué alivio! ¿Lo ves? ¡Qué alivio! Y luego dice, por lo cual, no te lo pierdas,
capítulo 12 de Segunda de Corintios, versículos del 7 al 10. Por lo cual, por amor a Cristo, mira lo que le perturbaba ayer, mira lo que se convirtió o se transformó en Pablo cuando lo entendió. Cuando él entendió la frase, bástate mi gracia. Cuando él entendió esa frase, él dijo, me gozo, por lo cual me gozo, dice, me gozo en las debilidades. ¿Viste? Antes le perturbaba, ahora se gozaba. Una transformación, por eso es que la gracia transforma, mi hijo. Por eso te pregunto, ¿qué ha hecho la gracia en ti? ¿Qué ha hecho la gracia en ti a esos grandes predicadores de gracia? Esos que se la pasan. ¿Qué ha hecho la gracia en ti? Mira, él dice que me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades. ¿Tú te gozas en las necesidades? No, si así es como decía mi mamá. No, mi hijo, nosotros no nos gozamos en las necesidades. Nosotros nos perturbamos en las necesidades. Nosotros nos perturbamos en las afrentas. Nosotros nos perturbamos en las debilidades. Pero Pablo, cuando entendió el significado de la frase, bástate mi gracia, o vamos a completar la oración, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando él entendió eso, él dijo, no, vale. De buena gana me gloriaré en las debilidades para que esté sobre mí, para que repose sobre mí el Espíritu de Cristo, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ves? ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? ¿Cuántas pocas veces lo hemos entendido? ¿Viste? Lo que era el aguijón en él, en el versículo 7, por decir algo, por darle continuidad a la lectura, porque pudo haber pasado años, lo que él oró, ayunó, vigiló y suplicó, quién sabe cuántas, de qué forma, que el Señor se lo quitara. Dios le dijo, no, chico, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, quédate quieto. Cuando él logró entender eso, él dijo, no, ahora yo me glorío en las debilidades, me glorío en las necesidades, en las afrentas, en las angustias, en las persecuciones. Ya es una gloria más bien. Así es cuando nosotros entendemos la gracia. Por eso el mensaje es lo que la gracia puede hacer. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios en ti? ¿Ves? Porque nosotros vivimos perturbados, pero cuando nosotros entendamos esto, vamos a convertir la afrenta en un gozo, la necesidad en un gozo. Porque eso es lo que la palabra, la gracia nos está enseñando. Fíjate, vamos a seguir un poco más adelante. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Aquí, bueno, hay muchísimas acepciones, hay muchos teólogos que opinan esto y lo otro. Fíjate, basado en Hechos capítulo 9, versículo 18, cuando Dios le habla a Ananías y le dice que vaya a cierto lugar y se va a encontrar a un hombre llamado Saulo de Tarso en esa oportunidad, y que imponga sus manos sobre él para que reciba la vista, porque había quedado de alguna manera incapacitado de la vista por el resplandor que le vino cuando perseguía a la iglesia y el Señor Jesucristo se le apareció camino a Damasco. Allí dice que cuando Ananías colocó sus manos sobre su cabeza, cayeron de sus ojos como escamas. Cayeron de sus ojos como escamas. Luego en Romanos capítulo 16, versículo, creo que es el 22, por ahí, 23. La última parte del libro de Romanos dice que un señor llamado Tercio fue el escritor de la carta de Romanos. El hecho de que haya sido el escritor, el escribiente, mejor dicho,
El autor fue, por supuesto, Pablo, pero él fue el que la escribió, el escribiente. Luego en Gálatas capítulo 6, versículo 11, también dice que el Señor Pablo dice, les escribo con grandes letras. Entonces, basado en estos tres textos, la teología, o mejor dicho, algunas corrientes teológicas, dicen que Pablo sufría de miopía. Bueno, cualquiera puede sufrir de miopía, pero que al mismo tiempo podía sufrir de oftalmía, que es una especie de supuración en los ojos. Y otros decían que era como una infección que él tenía en los ojos, lo que hoy conocemos como la conjuntivitis. No sé si lo dije bien, pero es decir, entonces, basado en estos tres textos, la gente decía que ese era el aguijón de Pablo. Pero cuando tú lees el contexto del capítulo 12, versículos 7 al 10 del 2 de Corintios, te das cuenta que el aguijón de Pablo no era otra cosa que unas grandes debilidades. La palabra, creo que en el griego es la palabra skopos. Esa palabra skopos lo que quiere decir es que era algo torcido, algo desvirtuado, algo que no estaba en el justo juicio. O sea, que no se trataba de nada literal, de que el problema de los ojos, tal y que sea, sino eran las debilidades de Pablo en su cuerpo. Y eso lo voy a seguir explicando un poquito más adelante. Bueno, entonces, en esto que te escribo con grandes letras es la palabra pelikos. Y la palabra pelikos lo que significa es que hay una distinción, hay algo. Es grandeza de importancia, es grandeza de urgencia. No se trata de que eran letras grandes, sino la magnitud del significado de lo que estaba escribiendo Pablo. De eso se trata. No se trata de que él era ciego, nada de eso. Bueno, suponte que lo fuera, pero lo que él está diciendo aquí es, yo quiero que le prestes atención a lo que yo estoy escribiendo, yo quiero que le prestes atención a lo que yo estoy diciendo. No era un aguijón como expresan algunas corrientes teológicas, debido a los tres textos que ya te di. Tienes que revisarlos tú. Entonces, se trata de eso, se trata de una de sus debilidades. Pero él tomó sus debilidades cuando entendió la frase, repito, bástate mi gracia. Cuando él entendió eso, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando él entendió eso, él dijo, estoy evitando, si yo sigo orando para que Dios me quite las debilidades, estoy evitando que el poder de él se perfeccione en las debilidades. Nosotros somos estorbo muchas veces. Allí. Ok, somos estorbo para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Por eso Pablo dijo, más bien me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no estaba interesado en quitarle, no está interesado en quitarte las debilidades. Porque si Él te las quita, ¿cómo se perfecciona su poder en ti? Por favor, explícame. Ah, no, pero yo estoy interesado en quitarme mis debilidades. Oh, soy débil en esto. Tengo que ayunar para esto. Tengo que hacer esto otro. Claro, metiéndole obra a lo que ya Dios hizo. Deja tus debilidades tranquilas y diles a Dios, mira, y dile a Dios, Padre, aquí están mis debilidades. Perfecciónate en ellas. Permite que yo me pueda gloriar sobre mis debilidades, sobre la afrenta, sobre las necesidades. Permíteme, enséñame. También. Fíjate, recuerda que el domingo hablamos de que se hace necesario de que Cristo sea formado en nosotros. Eso es que el poder de Cristo repose sobre nosotros. Bueno, señores, este es el primer punto. Me tomó algo de tiempo. El primer punto, la gracia nos fortalece en medio de las debilidades. ¿Para qué? Para que podamos enfrentarlas y vencerlas. Dios no nos quita las debilidades de la carne, nos fortalece para que la enfrentemos. El fin de la gracia es convertir la debilidad en un gozo.
A Pablo lo que le perturbaba a Dios, lo que le perturbaba ayer, fue un gozo hoy. Por Dios. Segundo punto, el día de hoy, segundo punto. Estamos hablando de qué hace, lo que puede hacer la gracia, qué ha hecho la gracia en ti. La gracia tuvo que haber hecho algo. Si eres predicador de gracia, la gracia tuvo que haber hecho algo en ti. Si le das la oportunidad, si no sigues ayunando, sigues orando, horas de ayuno. Me levanté a las 3 de la mañana, aleluya, porque es que tengo una debilidad que quiero vencerla. Déjala quieta. ¿Por qué? Porque allí es donde se va a perfeccionar el poder de Dios, no el tuyo. Número 2. La gracia transforma. Oído, aquí vienen una serie de puntos donde la gracia transforma. Solamente la gracia transforma. Fíjate, la gracia transforma la incertidumbre en certidumbre. La gracia transforma la inseguridad en seguridad. La gracia transforma el temor en coraje. Ejemplos. Moisés, clarito. Moisés, en su segunda etapa, recuerde que Moisés tuvo 3 etapas de 40 años cada uno. Primero, 40 años en Egipto, preparándose, instruyéndose, capacitándose. La Escritura dice que era poderoso en palabras. Algunos historiadores dicen que él fue el diseñador y constructor de las pirámides de Egipto. Algunos. Era un hombre letrado, inteligente, capaz, con conocimientos de ingeniería, de arquitectura, de cálculo. Un hombre extraordinario desde el punto de vista humano. Además se crió y se levantó en la cultura más amplia y de mayor poder y trascendencia en esa época, que era la cultura de Egipto. Esos fueron sus primeros 40 años. Pero después tuvo 40 años... Ese gran hombre, ese intelectual, ese profesional, con una capacidad amplísima y diversificada, ese hombre terminó, entre comillas la palabra terminó, incursionó, por así, para no decir la palabra terminó, incursionó en ser pastor de ovejas. Unas ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. 40 años con un bastoncito cuidando ovejas. Él se preguntaría 1000 veces. Tú sabes lo que me quemé las pestañas yo estudiando para ser un arquitecto, un ingeniero, un estadista, tú sabes, un matemático, un pensador, y ahora estoy aquí cuidando ovejas. Tú sabes la tortura que pudo haber tenido ese hombre mentalmente. Lo que pasa es que nosotros ni siquiera nos lo imaginamos, pero imagínatelo. Aquellos que somos profesionales y de alguna manera tenemos que ejercer cosas que no están dentro de nuestra profesión. No es una tortura. ¿Para qué estuve 5 años en la universidad? ¿Por qué hice tanto posgrado? ¿Por qué me gradué summa cum laude? Tuve beca excelencia. ¿Cómo es posible que yo ahora esté haciendo tal cosa? Eso es una tortura. Pero eso es un proceso. A veces muy necesario. Ahora fíjate. En Éxodo capítulo 3, para no cansarte, solamente te estoy tratando de abrir un poco la imaginación para que veamos la incertidumbre, la inseguridad en la que se encontraba el Señor Moisés, siendo un hombre letrado, 40 años después, de paso ya tenía 80. Para aquellos que piensan que la edad es algo, amigo, la edad es algo cronológico. Y solamente aquí en la mente te puede perturbar si te dejas vencer. Ahora fíjate, Éxodo capítulo 3, versículo 10, para que leas, para que lo revises con calma, versículos 10 y 11, 13 y 14. Allí fue el llamamiento de Moisés, que yo considero que fue un llamamiento por gracia. Todavía la dispensación de la gracia no estaba, ni siquiera había terminado la dispensación de la promesa. No había iniciado la dispensación de la ley, pero la gracia estaba. Por eso he dicho que la gracia es eterna, como dispensación es otra cosa. Bueno, allí el llamamiento de Moisés fue por gracia. Moisés era un hombre que en esa etapa
debido a la situación que había vivido, se había convertido en un hombre temeroso. ¿Viste? Ese gran líder, ese hombre impetuoso, intelectual, profesional, ahora era un hombre temeroso. Había perdido su autoestima, su capacidad de respuesta, entre otras muchas cosas, su tenacidad. A él le había perdido todas esas cosas durante esos 40 años y a Dios le convenía que lo hubiese perdido, porque de lo contrario él hubiese pensado que lo que iba a lograr o lo que trató o lo que iba a lograr de ahí en adelante era por lo que él fue y no por lo que es Dios. Es decir, Dios lo llevó a la máxima expresión de debilidad para que su poder se perfeccionara en su debilidad. ¿Lo entiendes ahora? ¿Lo puedes ver? Please. ¿Puedes focalizar lo que te estoy diciendo? A veces necesitamos que en vez de ser así tan autosuficientes, dejar que sea Dios que aplaque un poquito esa autosuficiencia. ¿Para qué? Para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Fíjate, tanto fue que Dios lo llama y le dice que necesita que él se vaya al pueblo, a sacar a su pueblo de Egipto. Y él lo primero que pregunta es: ¿quién soy yo? Fíjate, ya había perdido, ya no sabía ni quién era. Si se lo hubiese preguntado 40 años antes, él le hubiera dicho: ah, claro, claro, me estás llamando, ya sé para qué me estás llamando, Señor, ya sé, sabes que yo soy Moisés, por supuesto, arquitecto, soy ingeniero, soy un estadista, soy un calculador, soy un matemático, por supuesto, me estás llamando. ¿Quieres que te construya una pirámide en el cielo? Porque sería capaz de hacerla hasta sobre las estrellas. Es más, en el mismo sistema solar lo haría. ¡Wow! Pero no, ya habían pasado 40 años de tratamiento, 40 años que Dios le bajó los humos. Y el hombre llegó a preguntar a sus 80 años: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que saque a tu pueblo de Egipto? Y Dios le dijo: ve, porque yo estaré contigo. ¿Viste? No me interesa quién eres tú. Lo que me interesa es que yo estaré contigo. ¿Viste el nivel voy a usar la palabra, de humildad, por así decirlo, que lo llevó? Lo bajó de sus niveles para que el poder de Cristo pudiera reposar en él, como dijo Pablo. Fíjate que te estoy llevando una palabra escritural neotestamentaria a una historia antiguo testamentaria, para que puedas ver cómo Dios sabe y puede glorificarse una vez que entendemos el propósito de Él para con nosotros. Y entendemos la frase, no te la pierdas: bástate mi gracia. Ok, cuando Dios logra como medio convencerlo y le dice: y cuando yo llegué allá a casa del pueblo, ¿qué le voy a decir? ¿Que quién me envió? ¿Quién eres tú? Y Dios le dijo: ve y diles que el gran yo soy, el yo soy, te ha enviado. Bueno, ahí hubo esa discrepancia, pero lo que quiero que sepas es que un hombre a los 80 años, en su segunda etapa, por así decirlo, finalizando su segunda etapa, la primera etapa, recuerda, fueron los primeros 40 años en Egipto, la segunda etapa fueron los 40 años en el desierto, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, y en esta segunda etapa es cuando Dios lo llama. Y ya él había bajado sus ínfulas de gran señor a convertirse en una persona temerosa, de baja autoestima, sin capacidad de respuesta, e incluso su tenacidad había menguado. Así lo quiso Dios, para que el poder de Cristo reposara en él. Y algo parecido, ahora te llevo a 1 Corintios capítulo 15, versículos 6 y siguientes. Así pasó con Pablo. Pablo también en ese capítulo, fíjate lo que pasa, él se autodenomina como un abortivo.
se autodenomina como el más pequeño de todos los apóstoles. Se autodenomina como una persona indigna de ser llamado apóstol. Imagínate tú este nivel. Pero después reacciona. ¿Te das cuenta? Dice, sí, es verdad, humanamente soy indigno. Humanamente soy el más pequeño. Humanamente no soy digno de llamarme apóstol. Soy como un abortivo. Sí, se perturbó. Pero de repente reacciona y dice, pero ya va, un momento. Por gracia, dice él. Por gracia soy lo que soy. Saca ahora, se eleva. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la gracia por ti. Elevarte sobre la circunstancia, elevarte sobre la baja autoestima, elevarte cuando estás desanimado, elevarte cuando las circunstancias aparentemente quieren aplastarte. Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Se levanta el apóstol Pablo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y entonces mira hacia los lados y dice, es más, chico, yo he trabajado más que todos estos apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Lo ves? El hombre que entendió el bástate mi gracia, como lo estás entendiendo tú, como lo estoy entendiendo yo. ¿Lo ves? La transformación. Un hombre temeroso, de baja autoestima, a llegar a ser un líder con coraje, con valentía de sacar a un pueblo y atravesar el desierto, conducirlo hacia la tierra prometida. Pero usted conoce la historia, el por qué no entraron, etc. Pero para que veas lo que puede hacer, vea a este Pablo. Reaccionó cuando la misma mente le dijo, no hombre chico, tú eres un abortivo. No hombre chico, tú eres el más pequeño de todos los apóstoles. No hombre chico, ¿qué apóstol vas a ser tú? Pero el hombre se levantó y dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. He entendido lo que significa, bástate mi gracia. Wow, el tiempo está avanzando, Dios mío. Ok, vamos a millón con los otros. Como le dije, la gracia transforma. Entonces la gracia transforma la incertidumbre en certidumbre, la inseguridad en seguridad. Pero la gracia también transforma, como punto número 3, la ignorancia en sabiduría. Transforma la corrupción en incorrupción. Capítulo 4, versículo 29 del libro de Efesios dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria, útil y necesaria para la edificación de aquellos, para la edificación y dar gracia a aquellos que te oyen. Entonces la gracia también transforma la ignorancia en sabiduría, la corrupción en incorrupción. La gracia también transforma la dependencia del hombre, estar dependiendo del hombre, para entrar en una dependencia de Dios y darnos cuenta que todas las demás cosas que están en derredor nuestro son simple y llanamente canales a quienes le agradecemos, pero que la fuente única y exclusiva es Dios. Dios es la fuente y tiene diversas ramificaciones, y en esas diversas ramificaciones están esos canales que Él usa para nuestra bendición. Pero Él es y seguirá siendo la fuente. Por eso la gracia, cuando entendemos quiénes somos en gracia, nos damos cuenta que Dios transforma la dependencia del hombre a dependencia de Dios absolutamente. Pablo en el capítulo 1 del libro de Gálatas, versículo 10, dijo lo siguiente: ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Pues si todavía, fíjate que dice, si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Significa entonces que en algún momento, al igual que todos nosotros agradábamos a los hombres creyendo que eran nuestras fuentes.
Pero la gracia vino, bástate mi gracia. Cuando entendimos esa frase, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, cuando entendimos eso, nos dimos cuenta que somos bendecidos. Que nosotros somos la bendición para otras personas. Que Dios nos puso aquí en la tierra para ser ejemplos para otros y bendición para muchos. Otra cosa bien importante como número 5, creo que es lo que llevo en la lista. La gracia transforma, oye bien, la liturgia en pasión. ¿Qué es liturgia, pastor? Suena como algo así católico, religioso. No, la liturgia es todas esas cosas que hacemos por costumbre, por tradición, por mero formalismo. ¿Ves? No dándole, hacemos un cuadro, hacemos un programa. Y no nos podemos salir de este programa porque este es el programa diseñado para que todas las iglesias, aleluya, entren por él. No. Entonces convertimos el acto de adoración en una liturgia. Pero cuando conocemos la gracia transforma la liturgia en pasión. Ya no hago la oración aprendida, sino aprendo a orar, la oración que sale de mi corazón, porque de la abundancia de él va a hablar mi boca también en la oración. Ya no es el cántico aprendido, ensayado, manufacturado, sino es el cántico nuevo que sale en un momento determinado, porque hay pasión, no liturgia. Eso lo hace la gracia. La pasión, que es la conversión de la liturgia, nos despierta, nos insta a adorar en el Espíritu. Es un acto voluntario y espontáneo. No es algo aprendido, diseñado, ensayado, metido en... si no lo hacemos así, bueno, para eso fue que ensayamos. Sí, ensaya, tienes que hacerlo, por supuesto, pero tienes que ser flexible, como se dice. Este ensayo y lo que ensayamos, así tiene que ser la oración de cada domingo. Mi oración, Padre, este ensayo, esto que manufacturé durante la semana, está condicionado, está sujeto a los cambios y transformaciones que tu Santo Espíritu quiera hacer con nosotros, y por medio de nosotros nos sujetamos y nos sometemos a tu divina voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Nos sujetamos a tu providencia divina y a tu soberanía divina, porque no queremos entrar en liturgia, sino queremos que se desarrolle la pasión en la adoración. ¡Wow! Eso es. No todo. Espérate, ¿qué toca ahora? Ay, toca el pueblo de Dios se levanta. Y ahora que viene, el pueblo de Dios se acuesta. No, chico. Deja que el Espíritu de Dios fluya, porque para eso es la gracia. Bueno, no dejes de organizarte. No te estoy diciendo que no te organices. Lo que estoy diciendo es que tu organización debe estar en manos del gran organizador. Ok. Entonces entender que ya no hacemos las cosas por costumbres o por religiosidad, sino por libertad, con sensatez, con conciencia. No por imposición, no por precalificación. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Más bien me gozaré en mis debilidades, dijo Pablo, para que repose en mí el poder de Cristo. ¡Wow! Cuando entendamos eso, cuando eso penetre en los tuétanos, como dice la palabra, de nuestros huesos, y haga separación de la carne, del espíritu, de los tuétanos, seremos otros predicadores, seremos otros adoradores, seremos otros intercesores, seremos otros ministros, seremos hombres que seremos lápiz
en las manos del gran escritor llamado el Espíritu Santo. Por último, corre caballito, corre caballito. La gracia, oído con este tema porque dejé esto de último, lástima que el tiempo está avanzando, pero escúchame. La gracia transforma, listen to me please, la gracia transforma el miedo en valentía para aceptar los retos de la vida y los procesos que la vida demanda. Te lo voy a repetir otra vez. Lo que yo sé que no tuviste tiempo para anotarlo, pero sí vas a tener tiempo para volver a oír este tema. La gracia transforma el miedo en valentía para aceptar los retos de la vida y sus procesos, es decir, el proceso de la vida que diario a diario demandan en nuestras vidas. La gracia te prepara para eso. La gracia te transforma el miedo. Pastor, ¿y usted no ha sentido miedo? A cada rato. Eso es una de las debilidades que tenemos. Gracias a nuestro gran amigo Adán. Claro, eso es el miedo. El miedo siempre está presente. Pero la gracia, bástate mi gracia. Es un aguijón, pero bástate mi gracia. ¿Para qué? Para que mi poder se perfeccione en tu miedo. Para convertirlo en ¿qué? En valentía. ¿Y para qué lo vas a convertir en valentía? Para aceptar los retos que la vida me presenta. ¿Y para qué vas a aceptar los retos? Para cubrir el proceso que necesito para edificarme. Eso es. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil. Fíjate, rápidamente con esto, en Ezequiel capítulo 47, versículo del 1 al 5, hay una historia que yo la he tomado muchas veces como una experiencia personal. Aquí el profeta Ezequiel tiene una visión de que un varón, en este caso un ángel, ya él viene hablando de eso, creo que desde el capítulo 43, si no me equivoco, 42, viene hablando de todos estos asuntos y finaliza, no es que finaliza, sino que llega a este capítulo diciendo que el agua estaba entrando por el umbral de la casa. Para saber qué casa tendríamos que leer los otros capítulos anteriores. Y que el agua estaba llegando por el umbral de la casa, entrando por el umbral de la casa. Entonces, él en su visión mira que el ángel, el varón, tiene un cordel en la mano. Es decir, eso era una cuerda que se usaba para medir en ese entonces. Y dice que este ángel o este varón midió 1000 codos. Y el agua le llegó hasta los tobillos. Y luego midió otros 1000 codos y el agua le llegó a las rodillas. Y luego midió otros 1000 codos y el agua le llegó hasta los lomos, es decir, hasta su parte reproductora. Y luego midió otros 1000 codos y ya esa agua se convirtió en un río que no podía ser traspasado sino a nado. Eso es lo que viene explicando el señor Ezequiel. Ahora bien, cuando yo veo esto, yo lo he explicado en varias oportunidades en mi proceso como ministro del Señor. Pero por supuesto que después vienen otras revelaciones y otras cosas que le dan un poquito más de sentido a lo que uno dice. Yo veo aquí 4 niveles de un proceso, o 4 etapas en el proceso de la vida de cualquier persona. En el proceso de la vida. Bien sea la vida profesional, la vida de familia, la vida en pareja, la vida de negocios, la vida como ministro, en fin. Entonces yo veo aquí 4 etapas distintas del proceso de crecimiento, el proceso de aprendizaje, el proceso de desarrollo que podamos tener en nuestras vidas como profesionales, como ministros, etc. Bien, pero también en el espíritu puede ser un desarrollo. Por ejemplo, con el agua hasta los tobillos, andar en el espíritu. Eso lo he dicho varias veces, andar en el espíritu. Con el agua hasta las rodillas, orar y adorar en el espíritu. Con el agua a los lomos, al nivel de los lomos, bueno, dar frutos del espíritu, es decir, ser productivo. Con el agua que tienes que pasar al nado es sumergirse en el espíritu. Es decir, son 4 etapas. No, 4 etapas que no vienen de la noche a la mañana.
Son 4 etapas que, como dije antes, son procesos, son transiciones, son etapas que pueden durar años. Nadie aprende a nadar de la noche a la mañana. Un niño, por ejemplo, cuando está caminando, aprende a caminar, se cae cualquier cantidad de veces. Ahí está el agua, le está llegando a los tobillos. Y así sucesivamente hasta que el niño comienza a correr y a crecer y comienza su etapa de crecimiento, de aprendizaje, de desarrollo. ¿Bien? Ahora bien, repito, este es un proceso que nos indica aprendizaje, nos indica crecimiento, nos indica desarrollo en el conocimiento de cualquier área. Pero en este momento yo quiero hablarte que es el conocimiento en la palabra de gracia. Porque por ese proceso pasó nuestro gran amado Pablo. Pablo, por ejemplo, por decir algo, pasó por este proceso. Te voy a explicar rápidamente, por favor, presta atención, no te distraigas para que tomes esto rápido. Fíjate, estamos hablando entonces tomando el ejemplo de Ezequiel capítulo 47, que por supuesto, los profetas que están por ahí mirándome mal, por supuesto que ahí hay una palabra profética muy profunda que habría que desglosarla, pero yo no estoy hablando ahorita de la palabra profética, yo estoy hablando de la palabra de gracia en este momento. Y la palabra de gracia, voy a hablarte de estos niveles de crecimiento, de aprendizaje y de desarrollo. Fíjate, el apóstol Pablo, las epístolas de Pablo, oído con esto, las epístolas de Pablo, así como muchos libros tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, no fueron colocados en el canon hebreo de manera cronológica. No fueron puestos en el orden cronológico. ¿Por qué? Porque fueron asentados en el canon hebreo en la medida que iban apareciendo los pergaminos. En la medida que iban apareciendo, se iban colocando en el canon hebreo, se iba haciendo un orden no cronológico, sino un orden conforme a la aparición. Así como tú puedes, por ejemplo, tú vas a una cita médica y la secretaria te puede contactar de primero. Tú eres el primero que, bueno, mire, mañana tienes cita a las 9 de la mañana con el doctor Pedro. Bueno, ok. ¿A qué hora debo estar? Bueno, a partir de las 9 de la mañana. Es por orden de llegada, ¿oyó? ¿Lo ves? Entonces tú fuiste el primer contactado, pero fuiste el 10º en llegar, por orden de llegada. Entonces te colocan por orden de llegada. Entonces por orden de aparición de cada uno de estos pergaminos fue que se colocó en el canon hebreo, tanto neotestamentario como antiguo testamentario. ¿Ok? Para que esto quede claro. Entonces las epístolas de Pablo no están en un orden cronológico, porque primero encontramos, por decir algo, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios. Y resulta que Romanos fue escrita en el año 56, mientras que Primera de Tesalonicenses, que está de último, fue escrita en el año 51. Entonces cada una de esas escrituras van a dejar un aprendizaje apostólico en Pablo, un aprendizaje de la palabra de gracia. Me va a tomar este tema un poquito más de una hora, pero tengo que terminarlo hoy. Fíjate. Entonces, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, oído, no te lo pierdas. Allí dice que Pablo dice que el Dios de paz nos santifique por completo. Qué bárbaro ahí Pablo escribiendo. Nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Jesucristo. Wow, cuando tú lees eso, tú dices, wow, irreprensible. ¿Tú sabes lo que significa la palabra irreprensible? Irreprensible es una persona que jamás pueda ser reprendida por cometer ningún error. Es una persona ultra, hiper, mega perfeccionada. Eso no existe. ¿Me escuchó? No existe. Terrenalmente, humanamente no existe. Pero Pablo escribió esa frase: irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, él en sus inicios
apostólicos, en sus inicios de revelación, comparó, midió, igualó, homologó al espíritu juntamente con el alma y el cuerpo. Bien, así lo vio él, pero él lo vio cuando el agua le estaba llegando por los tobillos, bendito. Y como el agua le estaba llevando hasta los tobillos, él no medía la dimensión espiritual de la cual él estaba hablando. Porque humanamente es imposible que tú seas irreprensible. Y por eso es que la religión entra a jugar un papel allí, en el sentido de decir, wow, espérate, hay que ser irreprensibles. Y tenemos que orar para ser irreprensibles. No se puede. Dios no te va a hacer irreprensible. Porque Él necesita que tengamos debilidades para Él perfeccionar su poder en nosotros. Por Dios, entiéndelo. Entonces, con esa mentalidad de ser irreprensible, cometemos cualquier cantidad de errores y parecemos unos autómatas, andamos así que no queremos mirar por los lados porque somos irreprensibles para aparentar ser irreprensibles. No lo eres. Era el nivel de Pablo, porque el agua le estaba llegando por los tobillos y él estaba metiéndose en una dimensión que tal vez no la entendía, pero él lo escribió y él lo dijo, fue su primera carta. Por eso digo que le estaba llegando hasta los tobillos. En el año 51 escribió eso y dijo, wow, irreprensible. Pero un poco más adelante, él escribe la segunda epístola de los Corintios en el año 55, es decir, 4 años después. 4 años después, Pablo, el que había dicho que Dios de paz nos guarde por completo y nos santifique, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Ese que dijo eso, 4 años después, cuando el agua le estaba llegando por las rodillas, oído, por las rodillas, cuando el agua le estaba llegando por las rodillas, ya el hombre estaba un poquito más sereno. Ya estaba más o menos entendiendo la dimensión donde se estaba metiendo en un río profundo. Y en esa dimensión el hombre comenzó a decir, ya va, tengo un aguijón, bendito. ¿Cómo hago con este aguijón? Le he pedido, le he suplicado, le he rogado a Dios que me lo quite y Dios me dijo, bástate mi gracia. Eso fue todo lo que me dijo. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y no entendía. Pero a medida que fue entendiendo, dijo, permiso, rapidito. Que no se corte fíjate. En la medida que él fue entendiendo, él dijo, nada, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me voy a gloriar en eso. Y luego dice, no, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las perturbaciones. ¡Wow! ¿Viste? Ya él comenzó a ver que no podía ser irreprensible, porque venía un aguijón, según él, y lo abofeteaba. Sus debilidades. Entonces él dice, con este montón de debilidades, no puedo ser irreprensible. Dios, no, esto no puede ser. Ya va, y entonces el hombre comenzó, el agua por los tobillos, el agua por las rodillas. Ya el hombre comenzó a entrar en otro nivel. ¿Viste? El proceso de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo en el conocimiento de la revelación de la palabra. Porque tú puedes tener una revelación, atención ministro, tú puedes tener una revelación muy profunda que Dios te da en un sueño, en una visión o a través de la palabra. Tú la puedes tener, pero una cosa es tenerla y otra cosa es entenderla y comprenderla. Y para eso necesitas que el agua te llegue primero por los tobillos, por las rodillas, por los lomos. Un poco más adelante, disculpa, me voy a tomar 5 minutos más, pero un poco más adelante, en el libro de Romanos, que fue escrito en el año 56, es decir, ya habían pasado 5 años de su primera carta,
cuando él dijo de la irreprensabilidad. Leemos en Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 22. Tienes que leer lo que es el conflicto entre el espíritu y la carne, entre el neuma y el sars, entre el ruah, algunos lo pronuncian ruach, pero entre ese espíritu, el espíritu de Dios que mora en ti, y los deseos engañosos que moran externamente en ti también. ¿Viste? Estás con ellos, vives con ellos. Es el trigo y la cizaña, papá. ¿Cómo haces? La voy a arrancar. No la puedes arrancar porque puedes arrancar también el trigo. No puedes, no debes. Reposa. Entonces fíjate, ahí vas a encontrar que el señor Pablo está en otra dimensión. Ya el agua le está llegando por los lomos, ¿ves? El agua le está llegando por los lomos y el hombre dice, wow, me doy cuenta ahora que en mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. El mal está en mí. ¿Viste? Y el agua la tenía por aquí. Ya el hombre estaba entrando en dimensiones más profundas de la revelación, del conocimiento, del aprendizaje, del desarrollo ministerial. En mi hombre interior, es decir, mi hombre interior, el espíritu, se deleita en la ley de Dios. Bendito. Gloria, decía él. Aleluya. Abba, Padre. ¿Cuántas cosas decía él? Mi hombre interior se deleita. Cuando yo estoy predicando, el hombre interior se deleita. Cuando estoy orando, el hombre interior se deleita. Cuando estoy adorando, el hombre interior se deleita. Cuando estudio la palabra, el hombre interior se deleita. Cuando ofrendo, digan amén algunos. Cuando ofrendo, el hombre interior se deleita. ¿Por qué? Porque eso es algo espiritual. Pero luego él dice, pero luego me doy cuenta que hay una ley en mis miembros que se revela contra ese hombre interior. ¿Cómo hago? Y el hombre que había dicho 5 años atrás que todo nuestro ser se ha guardado irreprensible, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta? 5 años atrás decía, irreprensible. 5 años después, con mayor revelación, el agua hasta los lomos, dijo, wow, este es un cuerpo de muerte. No puede ser irreprensible. Mi mente no puede ser irreprensible. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que tenía en el espíritu una ley, pero tenía fuera de él la ley de los miembros que se rebelaba contra la ley de su mente. Porque con la ley del espíritu quería servirle a Dios, pero con la ley de sus miembros quería servirle a lo que él llama ahí el pecado, la armatía, es decir, el agarrar el blanco, a los deseos engañosos. Mírate el conflicto con el cual se enfrentó el apóstol Pablo y al cual nos hemos enfrentado todos nosotros, solo que nosotros hemos querido combatirlo con religiosidad. Déjame decirte algo, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Si todo lo puedo en Cristo. Bueno, sí, en Cristo sí, pero tú no. ¿Ves? Con mi espíritu le sirvo a Dios, pero con mi carne le sirvo a la ley de errar el blanco, de andar todo el tiempo equivocándome, cometiendo errores. No puedo ser irreprensible entonces. ¿Te das cuenta el proceso? El agua hasta los tobillos, el agua hasta las rodillas, el agua hasta los lomos. Pero no te lo pierdas, también está otro. El profeta dice que él vio que las aguas se convirtieron en un río que no podía ser cruzado sino a nado. Entonces encontramos el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 22 al 24, ¿ok? Y vemos este proceso que ya el señor Pablo ya no tenía el agua en los tobillos, ni en las rodillas, ni en los lomos, sino que él nadaba en un río de revelación. Él podía entonces, no te lo pierdas, sumergirse, ir a lo más profundo, emerger y traer una revelación.
Agarraste, pastor, agarraste, ministro. Cuando estamos en este nivel, podemos sumergirnos en aguas profundas de la revelación y emerger para traer una revelación de la palabra sin señalamientos, sin condenación. Porque entendemos que muchos se han quedado solamente en el nivel, los que predican gracia, se han quedado solamente en el nivel del agua hasta las rodillas, hasta los tobillos, y otros se quedaron en las rodillas, y otros hasta los lomos, pero el río les dio miedo porque no sabían nadar. Y hay que saber nadar nadar en el Espíritu para sumergirnos y emerger con nuevas revelaciones de su palabra para continuar siendo predicadores de gracia sobre gracia y permanecer firmes en la gracia. Termino con esto. Escúchame esto. Por ahí está entrando un saludo desde la península de Paraguaná. Un abrazo para todos ustedes. Ismar Vargas, un abrazo, Ismar. Fíjate, escucha esto. Con esto estoy terminando. Discúlpame que me haya tomado un poquito más de tiempo, pero era necesario. Fíjate. En el capítulo entonces 4 de Efesios, versículos 22 y 24, ya el hombre estaba cruzando el río nadando. Se sumergía y salía. Ya era un experto. Así como, a Dios gracias, creo que algunos ya estamos en ese nivel. Modestia aparte. Entonces podemos entrar en el río. Y él allí se da cuenta de lo siguiente. Y dice, 3 cosas bien interesantes. Dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ves? El cuerpo está viciado. El cuerpo está viciado con deseos engañosos. Y luego dice, renueva tu mente en el espíritu. Yo le agregaría en el espíritu de la palabra de gracia. Renueva tu mente en el espíritu. Yo le agregaría en el espíritu de la palabra de gracia. ¿Ves? Y vístete del nuevo hombre, creado según Dios, que no es otra cosa que el nuevo hombre en el espíritu. Pero esto ocurrió cronológicamente hablando 9 años después. Es decir, la epístola de Efesios fue escrita en el año 60 y la epístola de primera de Tesalonicense en el año 51. Habían pasado 9 años. 9 años de experiencia, 9 años de aprendizaje, de desarrollo, 9 años de crecimiento ministerial, espiritual, apostólico del apóstol Pablo, y por lo tanto tenía una visión distinta. Ya el agua no le llegaba a los tobillos, ni a las rodillas, ni a los lomos, sino que él se sumergía en el río de la revelación. Entonces, la palabra de gracia transforma, mis amados, transforma el miedo en valentía para que podamos aceptar los retos de la vida y sus procesos. Y entender y comprender que predicamos ayer muchas cosas erradas, pero estábamos con el agua hasta los tobillos. Pero hoy hay mayor revelación, mayor sensatez, mayor capacidad, mayor responsabilidad, mayor espiritualidad, mayor madurez. Y con esa madurez podemos enseñar y predicar y guiar a otros en el camino por donde ya nosotros de una u otra forma hemos pasado. Para eso somos los apóstoles, no para estar señalando que tú cometiste un error, que así no se hace, pastor, que tienes que hacerlo como lo hago yo. No, deja que cada uno viva su proceso y tú mantente al lado de ellos, paralelo a ellos, para ayudarlos. Conclusión, con esto terminamos. Arrivederci, sayonara, goodbye, see you later. Fíjate, esta es la conclusión de este tema. La gracia
Primero, la gracia nos fortalece en medio de las debilidades. Dios no nos quita las debilidades, sino que nos fortalece para que la enfrentemos y la venzamos, es decir, la mantengamos a raya, en control. Segundo, la gracia transforma. 7 cosas que la gracia transforma en nuestras vidas. 1, incertidumbre en certidumbre. Inseguridad en seguridad. Ignorancia en sabiduría como número 3. Como número 4, corrupción en incorrupción. 5, la dependencia del hombre a una dependencia absoluta de Dios. 6, la liturgia, es decir, transforma la liturgia en pasión. Ya no hacemos las cosas por costumbre, por religiosidad, sino por revelación y con libertad, no por imposición. A mí nadie me impone estar aquí hoy en esta mañana. 7, la gracia transforma el miedo en valentía para que puedas aceptar los retos de la vida y sus procesos. ¿Ves? Yo en el inicio de mi ministerio predicando palabra de gracia, ¿cuántos errores no cometí? A lo mejor dije cosas que tratando de creer, pero pasando el tiempo hemos ido afinando. Ya el agua no nos llega por los tobillos, ni por las rodillas, ni por los lomos, sino que esa palabra de gracia se ha convertido en un río donde nosotros, repito, nos sumergimos, vamos a lo profundo y emergemos con una revelación para podérsela transmitir a ustedes de la mejor manera posible. Damos toda la gloria, toda la honra a nuestro Padre eterno. Damos gracias por habernos permitido compartir con ustedes. A ustedes gracias por haberme soportado unos minutos más de lo normal. Pero era justo y necesario para llevar a cabo este mensaje. El próximo domingo continuaremos con otro tema. Pero este tema, espero, yo esté que no está agotado. Pero por lo menos este tema te da mayor claridad para que sepas el tiempo, la hora, el momento, la dispensación que estás viviendo y que no sigas combatiendo con tus debilidades, sino que te baste la gracia de Dios para que Él se perfeccione en tus debilidades, Él pueda perfeccionar su poder. Deja que el poder de Cristo esté sobre ti y deja que las debilidades estén sucumbidas bajo ese poder. Amén. Así que un fuerte abrazo para todos. Gracias por haber estado allí, gracias por habernos acompañado. Gracias a personas que estuvieron en el exterior acompañándonos, como Panamá, Ecuador, Santo Domingo. Gracias a Margarita, a Gustavo, a Thaís, a Yemalié, a Oscar, que también estuvo por allí, me están informando. En Punto Fijo, Ismar, Yasmira, Crisbel, en Punto Fijo, en Caracas, Yasmira, y todas otras personas como Sordi, Gengri, Omerov 180, Dulces Deleites. ¡Wow! Un gentío se congregó con nosotros hoy. Creaciones 1310. Gracias por estar allí. Mariana 71. Un montón de personas congregados hoy para escuchar esta palabra. Allí queda en IGTV, la pasamos a Facebook, la colocamos la subimos a nuestro canal de YouTube y también pasamos el audio en Telegram. Es decir, tenemos 4 redes sociales por las cuales usted puede disfrutar este tema y recomendárselos también a otros. Desde aquí, mi agradecimiento y un fuerte y gran abrazo, y espero que esta palabra haya sido de gran bendición para todos ustedes. Bendecidos.